Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver los puntos, las líneas y los planos. Esto ya lo deberíamos de saber, ya estamos familiarizados con los puntos, las líneas y los planos cuando hemos visto en álgebra las gráficas. Bueno, pues estos términos tienen el mismo significado en geometría. Y vamos a empezar por ver los puntos, pero antes de nada quiero comentar un pequeño fallo que tuve en el vídeo anterior. Os comenté que si nosotros queríamos representar un punto en estas coordenadas de aquí, os puse que era este punto de aquí. Bueno, pues os puse que era 0 menos 3. Pero esto está mal, porque este punto corresponde a estas coordenadas de aquí, a este punto concretamente. 0 para la X y menos 3 para la Y. Entonces deciros que fue un fallo. Esto ya lo he comentado en la descripción del vídeo, pero para aquellos que no habéis visto el vídeo y habéis visto este fallo, bueno, pues que no os confunda. Quería decir que este punto era menos 3 para la X y 0 para la Y. Este es el punto que tenía que haber puesto en el vídeo anterior. Estas son las coordenadas y no estas, porque estas coordenadas corresponden a este punto de aquí. Y yo quería representar este punto. Bueno, pues las coordenadas son menos 3, 0. Bueno, pues eso que quede claro. Vamos a ver, como digo, los puntos. Y nos dice lo siguiente, que el punto es la unidad más simple de todas las figuras geométricas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto va ligado con lo siguiente. Nos dice que todas las figuras están formadas por puntos. Representan objetos que tienen tamaño. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues que el punto es la figura geométrica más simple que podemos dibujar o que podemos representar. Es este punto de aquí. Y nos dice que todas las figuras están formadas por puntos. Es decir, que si tenemos aquí un cuadrado o un rectángulo, me da igual, bueno, pues está formado por muchos y muchísimos puntos. Eso es lo que nos quiere decir con todas las figuras están formadas por puntos. Entonces ya vemos que realmente el punto es la figura geométrica más simple que nosotros podemos representar. Y luego ya todas las figuras están formadas por puntos. Bueno, nos dice también que el punto es una figura geométrica sin dimensión, sin longitud, sin área, sin volumen y sin ángulo dimensional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues nosotros realmente tenemos que representar el punto con un dibujo, es decir, nosotros dibujamos el punto y ya está. Y vemos que realmente el dibujo sí que tiene un área en concreto. Pero nos dice que un punto es una figura geométrica que no tiene área. Y vemos que este punto dibujado sí tiene área. Lo que pasa es que nosotros tenemos que representar el punto de alguna manera y lo tenemos que dibujar. Bueno, pues lo dibujamos con un simple punto. Pero que esto no os vaya a confundir. También nos dice que un punto describe una posición en el plano y es determinada respecto de un plano de coordenadas preestablecidas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues ya lo vimos en el vídeo anterior. Nosotros tenemos un plano de coordenadas cartesianas. Y si nosotros queremos representar las coordenadas en un sitio en concreto, bueno, pues simplemente dibujamos el punto en esas coordenadas en concreto. Y eso es lo que quiere decir aquí, que describe una posición en el plano. Es decir, aquí tenemos el punto y corresponde a esta posición en concreto, a estas coordenadas, a la coordenada Y y a la coordenada X. Bueno, pues simplemente ya sabemos que se trata de un punto. Y por último nos dice que los puntos se nombran con una letra mayúscula. Bueno, pues esto ya lo vimos también en el vídeo anterior. Nosotros ya sabemos que si tenemos un punto en el plano de coordenadas y queremos representar ese punto, bueno, pues simplemente lo dibujamos. Pero este punto nosotros lo nombramos con una letra mayúscula, es decir, A, por ejemplo. Bueno, pues eso es lo que nos está diciendo aquí, que los puntos se nombran con una letra mayúscula. Y ya lo vimos en el vídeo anterior con las coordenadas, porque realmente son puntos. Bueno, pues para que lo veáis, aquí tenemos el dibujo de 4 puntos. Como digo, estos puntos sí que tienen área, pero nosotros lo tenemos que dibujar de alguna manera. Bueno, pues la figura geométrica más simple que nosotros podemos dibujar es un punto. Y ya vemos que se nombran con una letra mayúscula. Aquí la A, aquí la B, aquí la C y aquí la D. Bueno, pues igual que con los puntos de las coordenadas. Bueno, vamos a ver ahora las líneas. Nos dice que una línea está formada por un conjunto de puntos en un mismo plano. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues como antes, esto ya lo vimos en el vídeo anterior. Es decir, nosotros teníamos aquí varios puntos en un plano de coordenadas. Y luego lo que hacíamos era unir estos puntos. Bueno, pues lo representábamos con una línea. Y eso es lo que nos está diciendo aquí, que una línea está formada por un conjunto de puntos. Y aquí vemos los puntos que están en esa línea. Hemos unido los puntos mediante una línea.
También nos dice que una línea no tiene grosor ni ancho, aunque la imagen de la línea sí. Bueno, pues nos pasa como con el punto. Es decir, un punto no tenía área, pero vemos que al dibujarlo sí que tiene área. Bueno, pues nos pasa lo mismo con la línea. Realmente nos está diciendo que no tiene grosor ni ancho, pero el dibujo de la línea sí lo tiene, porque lo tenemos que representar de una manera. Y esta es la manera de representar las líneas. Y ahora nos está diciendo aquí que las flechas en cada extremo de la línea simbolizan que la línea se extiende indefinidamente en ambas direcciones. Es decir, que contiene infinitos puntos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Realmente una línea es esto. Esto que tenemos aquí, pero tiene flechas en ambos extremos, como estoy intentando dibujar aquí. Esto es una línea y ya vemos que tiene flechas en ambos extremos. Y esto quiere decir que la línea continúa de forma indefinidamente y también por este otro lado. Eso es lo que nos están indicando las flechas en cada extremo. Bueno, pues así se dibuja una línea realmente. Y nos dice que contiene infinitos puntos. Bueno, pues ya sabemos que la línea contiene muchísimos puntos y ya lo vimos en el vídeo anterior cuando estuvimos uniendo esos puntos en el plano de coordenadas, que nos salía una línea. Eso es lo que nos está diciendo, que contiene infinitos puntos, porque como continúa de aquí indefinidamente, bueno, pues tenemos puntos infinitos por todas partes en esta línea. Y una cosa a decir es que cuando vimos el plano de coordenadas, lo vimos de esta manera, con unas flechas para indicar el eje Y y con unas flechas para indicar el eje X. Bueno, pues se trataba de líneas realmente. Por eso el eje Y y el eje X contienen flechas en ambos extremos, porque realmente estamos representando la línea de los números reales. Y se extiende indefinidamente por ambos extremos, tanto como para el eje X como para el eje Y. Bueno, también nos está diciendo que la línea se nombra con una letra minúscula. Ya hemos visto que los puntos se nombran con letras mayúsculas. Bueno, pues las líneas se nombran con letras minúsculas. Por ejemplo, la B. Y por último nos dice que si se conocen los nombres de dos puntos en una línea, entonces la línea puede ser nombrada por esos dos puntos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tenemos dos líneas. La línea M, que ya vemos que se nombra con letra minúscula, y luego tenemos esta línea de aquí. Y ya sabemos que una línea contiene puntos infinitos. Pero si nosotros conocemos el nombre de dos puntos, nosotros podemos nombrar esta línea utilizando el nombre de estos dos puntos. Y para que lo veáis mejor, así es como lo nombraríamos utilizando dos puntos que están en la línea, como vemos aquí. El A y el B están en esta línea. Bueno, pues esta línea la podemos nombrar AB o BA. Y siempre colocando una línea encima de las letras. Entonces, esta nomenclatura es para nombrar las líneas. Pero también se puede utilizar una letra minúscula. Pero si nosotros no tenemos una letra minúscula, como es en este caso, bueno, pues si conocemos el nombre de dos puntos, ya lo podemos nombrar. Y nos da igual que sea AB o BA. Es decir, aquí tenemos dos posibilidades para nombrar esta línea. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, tuviéramos otro punto y nosotros conocemos el nombre de este punto y sabemos que es el C, bueno, pues ya tenemos más posibilidades de nombrar esta línea. Porque nosotros podemos nombrar A, B, B, A, también A, C, C, A, y luego B, C, C, B. Esas son las posibilidades para nombrar esta línea. Pero aquí no, aquí tenemos infinitos puntos, pero no sabemos cuál es el nombre de dos puntos en concreto y necesitamos dos puntos para nombrar esta línea. Pero tenemos la letra minúscula. Bueno, pues esta línea se nombra como M. Voy a adelantaros una cosa, y es lo siguiente. Si nosotros queremos representar una parte de esta línea, por ejemplo, la parte de A y B, bueno, pues nosotros dibujamos la línea así, sin flechas en los extremos. Es decir, ahora tiene puntos finales. Imaginemos que este punto es el A y este punto es el B. Son los puntos finales de esta línea en concreto. Entonces realmente esto no es una línea, se llama segmento. Y un segmento es una parte de la línea. Hemos escogido la parte entre A y B, pero podríamos, por ejemplo, también tener aquí el punto D y representar esta parte de la línea D y B. Bueno, pues esto de aquí es un segmento y se representa A, B y dibujando la línea encima de las letras. Ya vemos la diferencia de la línea. Se nombra igual, con dos puntos, pero aquí dibujamos una línea encima y aquí dibujamos un segmento. Un segmento
tiene puntos finales, como vemos. Y no tiene esas flechas indicando que se extiende indefinidamente. Bueno, pues esto de los segmentos los veremos más adelante. Y ahora vamos a ver los planos. Nos dice que un plano es una superficie plana que se extiende indefinidamente en todas las direcciones. Y que para representarlo en un dibujo usamos figuras de 4 lados. Es decir, que si nosotros tenemos, por ejemplo, este cuadrado o este rectángulo, mejor dicho, bueno, pues esto es un plano. Ya estamos usando 4 lados. Podríamos usar más lados e incluso 3. Por ejemplo, el triángulo, indicando que esto es un plano. Pero normalmente se emplean 4 lados para representar un plano. Y ya vemos que realmente aquí acaba. Aquí tenemos un punto final y aquí tenemos otro punto final. Y no son líneas, porque si fuesen líneas, continuaría por aquí y continuaría por aquí. Es decir, tendríamos flechas en ambos lados. Bueno, pues vemos que estamos usando realmente segmentos para representar un plano o cualquier figura geométrica. Aunque aquí nos esté diciendo que se extiende indefinidamente. Pero nosotros tenemos que representarlo de alguna manera. Si se extiende indefinidamente, no lo podríamos ver. Pero nosotros lo tenemos que representar de alguna manera. Bueno, pues esta es la manera de representar un plano. También nos está diciendo que un plano puede ser nombrado por una letra mayúscula o por 3 puntos no colineales en el plano. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tenemos 3 puntos que están dentro de este plano. Y vemos que este plano se puede nombrar con una letra mayúscula, pero vemos que tiene este tipo de letra. Bueno, pues cuando veamos una letra mayúscula de este tipo, sabemos que se está hablando de un plano. Pero también nos está diciendo que se puede nombrar con 3 puntos no colineales en el plano. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues aquí tenemos 3 puntos que están dentro del plano R. Pero estos puntos tienen que ser no colineales. Recordar que lo de que un punto no sea colineal a otro quiere decir que no pertenecen a la misma línea. Es decir, imaginemos que aquí tenemos una línea, aquí la flecha, aquí tenemos otra línea, aquí la flecha, y aquí tenemos otra línea, independientemente de dónde se crucen. Y aquí tenemos la flecha. Como digo, independientemente de dónde se crucen. ¿Por qué? Porque con tal de que no sea este punto o este punto o este punto, ya sabemos que son puntos no colineales, porque cada punto pertenece a una línea. Por ejemplo, el punto S solo corresponde a esta línea, el punto P solo a esta línea y el punto Q solo a esta línea. Entonces, nosotros podemos nombrar este plano de la siguiente manera: QPS. Y luego escoger el orden de las letras nos da igual, con lo cual tenemos varias posibilidades, como hemos visto con las líneas. Y para que veáis a lo que me refiero, vamos a ver unos ejercicios para terminar de entenderlo. Nos está diciendo que enumere todos los nombres posibles para cada figura. Ya sabemos cómo se nombran las líneas y ya sabemos cómo se nombran los planos. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Voy a poner aquí una letra minúscula para nombrar también esta línea con esta letra minúscula. Entonces, ¿qué nos estaba diciendo el problema? Que tenemos que enumerar todos los nombres posibles para cada figura. Es decir, tenemos que nombrar esta línea con todos los nombres posibles. Bueno, pues ya sabemos que la línea se nombra con la letra minúscula, es decir, con B. Pero también podemos utilizar 2 puntos para nombrar una línea. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, pues para que lo veáis, vamos a empezar por la R. Empezamos R y S. Esto es un nombre. Ahora, al revés, S y R. Ya tenemos otra manera de nombrar esta línea. Ahora continuamos con el punto R y seguimos por el siguiente punto, es decir, el punto T. Bueno, pues R, T, T, R. Aquí tenemos otras 2 posibles formas de nombrar esta línea. Y ahora seguimos por el punto R con el punto U, es decir, R, U, U, R. Ya hemos acabado con el punto R. Ahora continuamos con el punto S. Y continuamos con el punto S y los demás puntos, sin contar el punto R porque ya hemos acabado con él. Aquí lo tenemos, RS, SR. Bueno, pues continuamos con el punto S, es decir, S, T, TS. Aquí tenemos otras 2 formas de nombrar la línea. Y continuamos, S y U. Bueno, pues S, U, S. Y ya terminamos con la T, T-U-U-T, es decir, T-U-U-T. Aquí tenemos todos los nombres posibles para esta línea en concreto, utilizando la letra minúscula o utilizando 2 puntos de la línea.
Y como tenemos varios puntos, bueno, pues tenemos varias posibilidades de nombrar esta línea. Vamos a verlo ahora con el plano. Voy a borrar todo esto. Bueno, pues ¿cuáles son los nombres posibles para nombrar este plano? Ya sabemos que tenemos la letra mayúscula con un tipo de letra en concreto. Bueno, pues es más o menos este de aquí. Aquí tenemos una manera de nombrar el plano utilizando una letra mayúscula con este tipo de letra. Pero también sabemos que podemos utilizar 3 puntos que se encuentren dentro del plano y que no sean colineales para poder nombrar el plano. Bueno, pues ya vemos que tenemos A, B y C. Bueno, pues como antes, empezamos con el punto A y buscamos las posibilidades empezando con el punto A, luego con el punto B y luego con el punto C. Es decir, tenemos A, B y C y también tenemos A, C y B. Ya hemos acabado con el punto A, comenzando con el punto A. Ahora vamos a comenzar con el punto B y vamos a buscar todas las posibilidades comenzando con el punto B. Es decir, ahora tenemos B, A, C y B, C, A. Y ya hemos acabado con el punto B. Y ahora hacemos lo mismo con el punto C. Es decir, C, A, B y C, B, A. Bueno, pues ya vemos que utilizando los 3 puntos tenemos 6 posibles formas de nombrar este plano. Porque tenemos 6 combinaciones diferentes. Y también utilizando una letra mayúscula, con este tipo de letra. Bueno, pues ahora vamos a ver los puntos coplanarios. ¿Qué es esto de los puntos coplanarios? Ya vimos en el vídeo anterior que eran los puntos colineales, que eran puntos que se encontraban en la misma línea. Bueno, pues los puntos coplanarios son aquellos puntos que se encuentran o pertenecen a un mismo plano. Esos son los puntos coplanarios. Y para que lo veáis, aquí tenemos un plano y tenemos 3 puntos. 3 puntos que están dentro del plano R. Entonces podemos decir que estos 3 puntos son coplanarios, porque se encuentran en el mismo plano. Bueno, pues yo creo que eso no es muy difícil de ver. Teníamos puntos colineales que pertenecían a la misma línea. Bueno, pues los puntos coplanarios son aquellos puntos que pertenecen al mismo plano, que se encuentran dentro del mismo plano. ¡Ojo! Tenemos puntos coplanarios que pueden ser puntos colineales. Es decir, estos 2 puntos pueden pertenecer a la misma línea. Entonces, aquí tenemos 2 puntos colineales, pero que también son coplanarios, porque se encuentran en el mismo plano. Se encuentran en la misma línea, pero también se encuentran en el mismo plano. Porque esta línea se encuentra dentro del plano R. Eso sí, nosotros no podemos usar ahora ni Q ni P para nombrar este plano, porque os dije que para nombrar un plano necesitábamos 3 puntos no colineales. Tienen que ser coplanarios, eso está claro, porque tienen que estar dentro del plano, pero no tienen que ser colineales. Si tenemos puntos colineales, bueno, pues tendremos que escoger otro punto, es decir, imaginemos que aquí tenemos otro punto, el D. Bueno, pues si este no pertenece a la misma línea que ese, y como ni P ni Q pertenecen a estas líneas, bueno, pues estaremos hablando de puntos no colineales y podremos utilizarlos para nombrar este plano. Bueno, pues que eso no os confunda. Bueno, pues vamos a realizar ahora unos ejercicios. Nos dice que ¿son los puntos E, F y C colineales? Bueno, pues vamos a verlo. Aquí tenemos un segmento de una línea en concreto. Y sabemos que esta línea contiene el punto E, contiene el punto F y contiene el punto C. Entonces podemos sacar en claro que E, F y C son puntos colineales. Ahora nos dice que ¿son los puntos A, C y D coplanarios? Bueno, pues vamos a verlo. A pertenece al plano N. C pertenece al plano N. Y D pertenece al plano N. Entonces podemos sacar en claro que sí son puntos coplanarios. Ya vemos que B, y lo voy a volver a poner, que se me ha borrado todo, bueno, pues ya vemos que B es coplanario a D y a C. Y también vemos que tanto E como F son puntos no coplanarios, porque no pertenecen al plano N. Y ya lo podemos ver. El punto que pertenece al plano N es C y no F, porque ya vemos que la línea va hacia arriba. Y ahora por último nos dice cuántos planos aparecen en la figura. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Aquí tenemos el plano A, B y E. Esta cara de aquí. Aquí tenemos otro plano, el B, E y C, el de la derecha. Luego atrás tenemos otro plano, E, D y C.
Y por último, el de la izquierda tenemos A, D y E. Entonces aquí tenemos 4 planos, pero también tenemos el plano N. Entonces ya vemos que tenemos 5 planos realmente. Y este de aquí no es un plano, porque esto pertenece al plano N. Entonces, estos puntos los podemos utilizar para nombrar el plano N, pero no este plano, porque este plano sigue siendo el plano N. Entonces, ya vemos que tenemos 1, 2, el de atrás 3, el de la izquierda 4 y el plano N 5. Y como digo, utilizando 3 de cualquiera de estos 4 puntos, podemos nombrar el plano N. Bueno, y para ir acabando, vamos a ver unas relaciones importantes entre los puntos, las líneas y los planos. Aquí tenemos una figura. Ya sabemos que es el dibujo de una línea. Bueno, pues deciros que realmente las figuras juegan un papel muy importante a la hora de entender los conceptos geométricos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que el dibujo y el rotulado de las figuras nos van a ayudar muchísimo a la hora de modelar y visualizar varias relaciones geométricas. Es decir, aquí ya tenemos una figura y hemos dibujado una línea para representar una línea y hemos rotulado la parte de la línea. Hemos rotulado aquí un punto y aquí hemos nombrado la línea. Entonces, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? Que P está en M. Y ya lo podemos ver en el dibujo, que el punto P pertenece a la línea M. Y también podemos ver que la línea M contiene el punto P. Y ya lo vemos, la línea M contiene el punto P. Y ya por último, también podemos sacar en claro que la línea M pasa a través del punto P. Pues ya lo vemos, que esta línea M está atravesando el punto P. Entonces, lo que quiero decir realmente que las figuras juegan un papel muy importante a la hora de entender los conceptos geométricos. Es decir, que tanto el dibujo como el rotulado nos van a ayudar muchísimo a la hora de modelar y visualizar varias relaciones geométricas. Y eso es lo que hemos hecho aquí. Hemos dibujado esta línea, la hemos rotulado y gracias a eso nosotros podemos sacar conclusiones. Y ya vemos que el punto P está en la línea M, que la línea M contiene el punto P y que la línea M pasa a través del punto P. Vamos a verlo con otro dibujo. Aquí tenemos el dibujo de 2 líneas, hemos rotulado el nombre de ambas líneas y aquí hemos indicado el punto T. ¿Qué podemos sacar en claro de este dibujo? Bueno, pues que tanto la línea M como la línea N se cruzan en el punto T y ya lo vemos aquí. Gracias a este dibujo podemos ver que estas 2 líneas se cruzan en este punto que se llama T. Luego nos dice que tanto la línea M como la N contienen el punto T. Y ya lo vemos que el punto T pertenece a la línea N, pero también pertenece a la línea M. Eso es lo que nos está diciendo aquí, que M y N contienen el punto T. Y ya lo sabemos porque realmente ambas líneas se cruzan en el punto T. Entonces podemos sacar en claro que el punto T es el punto de intersección de la línea M y de la línea N. El punto donde se cruzan 2 líneas se llama punto de intersección. Bueno, pues ya vemos que las figuras nos ayudan muchísimo para entender los conceptos y las relaciones que tenemos en geometría. Bueno, vamos a ver 2 figuras más. En esta figura, ¿qué vemos? Tenemos 2 líneas y tenemos un plano. Y luego tenemos un punto llamado R. Aquí tenemos rotulado el nombre de esta línea, también para esta línea, para este punto y también para este plano. Entonces ya podemos sacar cosas en claro. ¿Qué podemos decir? Bueno, pues voy a quitar todo esto. Podemos decir que la línea M y el punto R están en el plano N. Y ya lo vemos que la línea M pertenece al plano N porque está en el plano N. Y también el punto R. Estas líneas discontinuas nos están indicando que la línea continúa por debajo del plano y aquí continúa por arriba. Este no es el punto de intersección porque estas líneas nunca se cruzan. Simplemente esta línea está tumbada sobre el plano N y esta está de forma vertical sobre el plano N. Entonces, solo está el punto R realmente en el plano N. También podemos sacar en claro que N contiene el punto R y la línea M. Y ya lo sabemos, que N contiene el punto R y la línea M, y no la línea P, ni ningún otro punto que contenga la línea P.
También podemos decir que la línea P cruza el plano R en el punto R. Y aquí se me ha colado la mayúscula. Al darle al espacio se me habrá autocorregido y no me habré dado cuenta y se me ha puesto la P mayúscula. Pero realmente es la P minúscula porque estoy indicando una línea. Bueno, pues como digo, la línea P cruza al plano N en el punto R. Y ya lo vemos, que la línea P cruza el plano N por el punto R. Entonces podemos sacar en claro que el punto R es el punto de intersección de la línea P con el plano N. Y ya lo vemos, que el punto R es el punto de intersección de la línea P con el plano N. Bueno, pues como he dicho antes, las figuras nos van a ayudar muchísimo a la hora de entender estas pequeñas cosas, estos conceptos y estas relaciones que tenemos entre las líneas, los puntos y los planos. Vamos a ver la última figura. Esta de aquí. Vemos que tenemos dos planos y tenemos una línea. Y aquí tenemos dos puntos que están en esta línea y luego este plano se llama P y este plano se llama Q. ¿Qué podemos sacar en claro de esta figura? Que la línea AB está en el plano P y está en el plano Q. Esto es una línea, lo que pasa es que no he podido dibujar la línea sobre A y B. Bueno, pues como digo, esta línea pertenece al plano P y al plano Q. Y ya lo podemos ver, que esta línea AB pertenece tanto al plano Q como al plano P, porque está sobre el plano P y también está sobre el plano Q. Recordar estas líneas discontinuas. Estas líneas discontinuas nos están indicando que esta figura está por delante de este segmento y que este segmento está por detrás del plano P. También podemos decir que tanto el plano P como el plano Q ambos contienen la línea AB. Recordar que esto es una línea. Lo que pasa es que no he podido dibujar la línea sobre las letras. Bueno, pues lo mismo que arriba. Es lo mismo. Decimos que tanto P como Q ambos contienen la línea A y ya lo podemos ver. Y ya habíamos visto que la línea A está en el plano P y está en el plano Q. Ahora podemos decir lo siguiente, que el plano P y el plano Q se cruzan en la línea A. Y ya lo vemos aquí. Lo que está ocurriendo es que el plano Q y el plano P se cruzan en esta línea de aquí, en la línea AB. Entonces podemos sacar en claro que la línea AB es el punto de intersección del plano P y del plano Q. Entonces ya vemos que cuando se cruzan dos figuras, el punto de intersección puede ser un conjunto de puntos y no uno solo. Cuando se cruzaban dos líneas ya vimos que el punto de intersección correspondía a un punto en concreto, pero aquí se está cruzando dos planos. Entonces vemos que el punto de intersección realmente son un conjunto de puntos. A eso es a lo que nos referimos con esto de aquí. Bueno, pues para acabar vamos a realizar un ejercicio y ya dejamos el vídeo. Nos dice que suponga que 4 puntos en un plano de coordenadas son estos de aquí, el A, el B, el C y el D. Y nos dice que dibuja y rotula una figura que muestre las líneas A, B y C, D que se cruzan en F. Y un punto G que sea coplanario con A, B, C, D y F, pero que no esté contenido en ninguna de las líneas. Bueno, pues vamos a hacerlo poco a poco. Simplemente nos está diciendo que tenemos que dibujar y rotular una figura que muestre las líneas AB y CD. Esto ya lo vimos en el vídeo anterior, ya sabemos hacerlo. Simplemente tenemos que localizar estas coordenadas en el plano de coordenadas cartesianas y dibujar los puntos. Y luego ya unir los puntos para formar la línea AB y la línea CD. Bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente. Bueno, pues aquí tenemos el plano de coordenadas y aquí tenemos las coordenadas que tenemos que localizar aquí para dibujar los puntos y luego unir esos puntos para crear la línea AB y CD. Bueno, pues vamos a hacerlo. Vamos a localizar cada una de estas coordenadas y dibujar el punto en el plano de coordenadas. Bueno, pues para la A tenemos 3 menos 4, es decir, 3 para X menos 4 para la Y, es decir, aquí está el punto A. Luego, el punto B, tenemos menos 2 para X y 3 para la Y, es decir, menos 2 para X y 3 para la Y. Ya tenemos el punto B. Luego para el C tenemos 4 y 4, es decir, 4 y 4. Este punto de aquí, pues lo dibujamos. Este es el C. Y luego el D es 0 para la X, es decir, 0 para la X y menos 5 para la Y. 1, 2, 3, 4 y 5. Este es el punto D. Bueno, pues ahora formamos la línea AB y la línea CD. Es decir, unimos AB y CD. Voy a darle al pause y ahora vuelvo.
Bueno, pues aquí tenemos las líneas AB y CD. Simplemente lo que he hecho es unir los puntos. ¿Y qué más nos decía el problema? Nos decía que dibuja y rotula una figura que muestre las líneas AB y CD. Ya lo hemos hecho, ya hemos localizado estas coordenadas, hemos dibujado los puntos y hemos unido los puntos para generar la línea A y la línea CD. Ahora nos está diciendo que se cruzan en F. Es decir, que este punto de aquí es F, porque no nos está diciendo cuáles son las coordenadas, nos está diciendo que estas dos líneas se cruzan en el punto F. Bueno, pues este es el punto de intersección de estas dos líneas. Y por último, nos está diciendo que el punto G tiene que ser coplanario a B, C, D y F, pero que no esté contenido en ninguna de las líneas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues vamos a verlo. Nosotros ya sabemos que cualquier punto que se encuentre en este plano de coordenadas es coplanario a otro punto. Todos son coplanarios porque pertenecen a este plano de aquí, al plano de coordenadas cartesianas. Bueno, pues simplemente tenemos que indicar un punto que no se encuentre ni en la línea AB ni en la línea CD. Bueno, pues nos vale cualquier punto. Este punto de aquí, este punto de aquí, este punto de aquí. Este punto puede ser el G, este puede ser el G o este puede ser el G, porque pertenecen al plano de coordenadas cartesianas, pero no son colineales a ninguno de estos puntos que tenemos aquí. Ni al C, ni al D, ni al A, ni al B, porque ninguno de estos tres puntos que he puesto aquí para el punto G, ninguno se encuentra en la línea AB ni en la línea CD. Bueno, pues eso es lo que nos estaba diciendo este ejercicio. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Deciros que en la descripción del vídeo os he dejado un enlace para que os descarguéis unos ejercicios. Bueno, pues como siempre, descargaros esos ejercicios y realizarlos. Cuando tenga un poco más de tiempo, subiré las respuestas. No os preocupéis por eso, pero ir haciendo estos ejercicios. Ya sé que son cosas simples, pero estamos viendo desde el principio de la geometría. Ya se irá complicando según vayamos avanzando. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver cómo usar las fórmulas, es decir, vamos a ver una integración de álgebra. Y para ello vamos a ver la fórmula del rectángulo y el perímetro. La fórmula del rectángulo o del cuadrado y el perímetro. Hasta la siguiente.